La Virgen María, Madre de Jesús, es una figura central en la fe cristiana, venerada por su humildad, fe inquebrantable y papel esencial en la historia de la salvación. Desde su anuncio por el ángel Gabriel hasta su presencia junto a Jesús en la cruz, María vivió una vida de servicio, amor y devoción a Dios. Su ejemplo trasciende los siglos, iluminando el camino de millones de creyentes que buscan en ella inspiración y consuelo. El origen de María, el milagro antes del milagro. La historia de María comienza mucho antes de su nacimiento. Joaquín y Ana, sus padres, eran una pareja justa, de profunda fe, pero vivían con una tristeza que les pesaba como una losa, no tenían hijos. En la cultura de su tiempo, la esterilidad era vista como una señal de desagrado divino, y las críticas del pueblo les herían profundamente. Sin embargo, su confianza en Dios permaneció inquebrantable. Una tarde, después de haber ofrecido sacrificios en el templo, Joaquín se retiró a las montañas para orar en soledad. Ana, mientras tanto, permaneció en casa, vertiendo lágrimas de súplica ante el Señor. Fue entonces cuando un ángel se le apareció y le anunció: Ana, no temas. Dios ha escuchado tus oraciones. Concebirás y darás a luz a una hija, y su nombre será María. Ella será la alegría de muchas naciones y el instrumento de la salvación. Ana quedó sobrecogida. Pronto, Joaquín también recibió un mensaje similar en sus plegarias. Llenos de gratitud, regresaron juntos al templo para alabar a Dios por el milagro que les había sido prometido. Cuando nació María, la alegría se desbordó en su hogar. Pero desde los primeros días de su vida, fue evidente que esta niña no era común. Su serenidad, su pureza y la gracia con la que se desenvolvía eran un reflejo del favor divino. Joaquín y Ana, conscientes de que su hija era un regalo de Dios, la consagraron a él desde su infancia. La infancia en el templo. A los 3 años, siguiendo su promesa, Joaquín y Ana llevaron a María al templo de Jerusalén. La pequeña, con pasos inseguros pero con una determinación que parecía guiada por algo más grande, subió las escalinatas del santuario. Los sacerdotes quedaron impresionados por su devoción infantil y aceptaron su consagración. En el templo, María creció bajo el cuidado de las mujeres piadosas y los sacerdotes, aprendiendo las escrituras y las tradiciones de su pueblo. Pasaba largas horas en oración y meditación, mostrando desde joven una fe profunda y una conexión especial con lo divino. Los sacerdotes a menudo comentaban entre ellos que María parecía entender las escrituras con una claridad que superaba su edad. Sin embargo, con el paso de los años, llegó el momento en que María debía abandonar el templo y entrar en una nueva etapa de su vida. El compromiso con José. Cuando María alcanzó la edad adecuada para desposarse, los sacerdotes buscaron a un hombre digno de su pureza y devoción. Tras una oración colectiva, se decidió que todos los hombres de la casa de David presentarían sus varas en el templo, y Dios mismo indicaría al elegido. José, un carpintero humilde de Nazaret, también presentó su vara. Cuando los sacerdotes oraron, una paloma descendió y se posó sobre su vara, señal divina de que él era el elegido. José, aunque se sintió indigno de la tarea, aceptó con obediencia y reverencia. María y José no eran una pareja común. Su unión no estaba basada en la atracción mundana, sino en una misión divina. José, siendo mayor y con experiencia en las dificultades de la vida, se convirtió en un protector sabio y amoroso para María. El anuncio del arcángel Gabriel. Una tarde, mientras María rezaba en su humilde hogar, una luz brillante llenó la habitación. Ante ella apareció el arcángel Gabriel, cuya figura irradiaba una majestuosidad que la dejó sin palabras. Aunque al principio sintió temor, Gabriel la calmó con palabras dulces: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. El mensaje fue claro y directo: María había sido elegida por Dios para concebir al Mesías. La noticia la dejó perpleja. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Preguntó, no con incredulidad, sino con humildad. Gabriel explicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella, y que su hijo sería llamado Hijo de Dios. María,
en un acto de fe absoluta, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Desde ese momento, la vida de María quedó irrevocablemente entrelazada con el destino del mundo. El viaje a Belén y el nacimiento de Jesús. Cuando María estaba avanzada en su embarazo, el decreto del censo emitido por el emperador Augusto obligó a José y a ella a viajar a Belén. El camino era largo y arduo, y María, aunque fatigada, soportó las dificultades con paciencia. Al llegar a Belén, no encontraron lugar donde hospedarse. Finalmente, un establo humilde se convirtió en el escenario del mayor milagro de la historia. Bajo la luz de las estrellas y el calor de los animales, María dio a luz a Jesús, el Salvador del mundo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, mientras José la miraba con admiración y reverencia. Pronto, pastores y sabios llegaron a adorar al niño, guiados por ángeles y una estrella. María, aunque todavía asimilando el misterio de su maternidad, guardaba cada evento en su corazón. La infancia y ministerio de Jesús. Los años de crianza en Nazaret fueron tranquilos pero llenos de reflexiones profundas para María. Jesús creció como un niño sabio y compasivo, ayudando a José en la carpintería y mostrando desde temprano una inclinación hacia lo divino. A los 12 años, durante una visita al templo, María y José lo encontraron discutiendo las escrituras con los maestros. Cuando le preguntaron por qué se había quedado atrás, Jesús respondió: «¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Aunque no comprendieron del todo sus palabras, María sintió en su corazón que el tiempo de Jesús para cumplir su misión se acercaba. La pasión de Cristo, el dolor de una madre. Los años pasaron, y el ministerio de Jesús atrajo tanto seguidores como enemigos. María, aunque orgullosa de su hijo, también sufría al verlo enfrentarse a la oposición de los líderes religiosos. Finalmente, llegó el momento que tanto temía. Cuando María se enteró de la condena de su hijo, su corazón se rompió en 1000 pedazos. La noticia llegó a sus oídos como un eco ensordecedor. Aunque ella había visto cómo se cumplían las profecías y comprendía que Jesús debía pasar por este sacrificio, nada podía mitigar el dolor de una madre al ver a su hijo sufriendo. Acompañada por Juan, el discípulo amado, y algunas mujeres piadosas, María caminó las calles de Jerusalén hasta el lugar de la crucifixión, el Gólgota, con pasos que apenas podían sostenerla. Ante los soldados romanos, María mostró una fortaleza que solo podía venir de Dios. Ella se mantenía firme, aunque sus ojos llenos de lágrimas reflejaban el dolor de su alma. Los soldados no entendían cómo una madre podía permanecer tan cerca, viendo los latigazos, la corona de espinas, los clavos y la cruz. Y, sin embargo, María estaba allí, en silencio, con una presencia que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Los romanos la veían sin comprender su fe, su templanza, su devoción. Para ellos, era solo una mujer rota, pero para los que entendían el amor que sentía por Dios y por su Hijo, María representaba la más pura manifestación de fe y entrega. José de Arimatea, que también amaba a Jesús y le era fiel, hizo lo posible por consolarla en esos momentos tan oscuros. Después de la muerte de Jesús, José se acercó a María y le dio un apoyo silencioso y firme. No había palabras que pudieran calmar su dolor, pero su presencia le brindó consuelo. Él fue quien, junto con Nicodemo, bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, envolviéndolo en un lienzo limpio y llevándolo a una tumba nueva. José se aseguró de que María tuviera un lugar seguro para llorar a su hijo y le prometió que siempre la cuidaría. Durante la pasión, María estuvo al pie de la cruz, soportando el dolor indescriptible de ver a su hijo sufrir y morir. Cada golpe, cada caída, cada palabra pronunciada en la cruz, era como un puñal atravesando su corazón. Cuando Jesús dijo: «Madre, he ahí tu hijo», refiriéndose al apóstol Juan, María entendió que su papel como madre se extendía ahora a toda la humanidad. La muerte y la esperanza en la resurrección. Tras la muerte de Jesús, María recibió su cuerpo sin vida, sintiendo un dolor indescriptible. Sin embargo, su fe permaneció intacta. 3 días después,
Cuando le contaron sobre la resurrección, su corazón se llenó de gozo. Aunque había perdido a su hijo en el cuerpo, sabía que había ganado la vida eterna para toda la humanidad. La unión con otras mujeres santas después de la resurrección de Jesús, María se unió a los apóstoles y discípulas en la misión de propagar el mensaje de su Hijo. En su cercanía con mujeres como María Magdalena y Marta, encontró consuelo y propósito. Aunque ya no tenía a Jesús físicamente con ella, su espíritu la guiaba en cada paso. Juntas, estas mujeres formaron un círculo de fe que se convirtió en el corazón de la Iglesia naciente. María, con su sabiduría y su amor, se convirtió en una figura central, respetada y amada por todos. La asunción de María en los últimos años de su vida, María vivió en Efeso bajo el cuidado de Juan, el discípulo amado. Sus días transcurrían en oración y servicio, siempre recordando las palabras y los actos de su Hijo. Finalmente, cuando llegó el momento de su partida, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, un evento conocido como la Asunción. El Consolador y la nueva misión de María. Tras la ascensión de Jesús, María se unió a los discípulos, quienes encontraban en ella consuelo y fortaleza. En el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos, María recibió de nuevo la presencia de Dios, y fue conocida como Madre de la para los apóstoles y los creyentes. Este fue un testimonio más de la gloria de Dios y del papel único de María en el plan de salvación. El legado eterno. La historia de la Virgen María no termina con su asunción. Su influencia y ejemplo continúan vivos en la devoción de millones de personas. Su vida, marcada por la humildad, la fe y el amor incondicional, es un recordatorio eterno de que el mayor poder radica en la entrega a Dios. Hoy, María no es solo la Madre de Jesús, es la Madre espiritual de toda la humanidad, intercesora, guía y consuelo en los momentos de oscuridad. Su historia sigue siendo un faro de esperanza, iluminando el camino hacia la salvación. La Asunción y su lugar en el cielo. Al final de su vida, Dios la llamó a su lado. Según la tradición, María fue elevada al cielo en cuerpo y alma, donde fue coronada como Reina del cielo y Madre de todos. Desde entonces, su intercesión ha sido una fuente de consuelo para millones, siendo un ejemplo de fe, humildad y amor incondicional.